Infecciones intrahospitalarias. Ay, ¿Qué tema? ¿me traes eso a mí justo ahora? ¿Qué tema? Bueno, pero me parece que es necesario empezar No, a está hablar. bien. Me parece buenísimo que lo hables, porque incluso venía comentando con algunos compañeros del diario que conocíamos cada vez más casos. Es que hay muchísimos uno casos. escucha un montón y dice, che, pero al final es algo re común, estás más en peligro dentro del hospital que afuera. Bueno, ¿Qué pasa? eso es lo que, esa teoría es la que hay que desalentar, pero hay que tener precaución. Bien. Creo que todos por lo menos tenemos algún conocido o alguna conocida que ingresó por alguna cuestión, por alguna afección, por alguna enfermedad, patología, lo que fuere, a una institución sanitaria, un hospital, una clínica, y se fue con otra, o permanece con otra. O esta idea también, que es muy conocida, a mí personalmente me pasó esta idea de, no, fulanito está estable, y al otro día empeora y fallece, o se le complica mal. En general, cuando suceden esas cosas, fulanito, fulanita fue víctima de una infección intrahospitalaria. Hay muchísimas, y lo que ocurre es que básicamente pueden provenir de, digamos, de 3 vectores. Hongos, ¿sí?, que son los menos. Pueden provenir también de virus, que ya son más, pero pueden provenir sobre todo de bacterias. Lo que más complica y el principal rasgo tiene que ver con las bacterias multiresistentes. Tienen nombres dificilísimos, las bacterias multiresistentes, pero lo que hay que saber es que básicamente son multiresistentes porque no pueden ser combatidas con los antibióticos tradicionales, ni siquiera con los antibióticos de última generación. Entonces es un problema de salud pública gravísimo el de las infecciones intrahospitalarias, que por año dejan algo así como 700.000 muertes en el mundo, ¿sí? El problema es que como va avanzando y las proyecciones se van poniendo más oscuras de acá a la próxima década y hacia 2050, va a dejar algo así como 10 millones de muertes por año. Es una locura, es muchísimo. Si nosotros tenemos en cuenta que la pandemia más o menos dejó 6 millones. Las infecciones intrahospitalarias te dan por año, de cara a 2040-2050, mucho más. Con lo cual, realmente es un problema de salud pública. No es que antes no ocurría, lo que siempre decimos, siempre que tenemos una columna de salud, no es que antes no ocurría y estamos frente a un nuevo problema. Siempre ocurrió. Lo cierto es que ahora está empeorando. ¿Por qué? Porque la realidad es que los seres humanos toman antibiótico frente a cualquier circunstancia y nos automedicamos frente a cualquier circunstancia, y eso lo que hace, cada vez que vos te automedicás, lo que generás es que las bacterias, sobre todo, también evolucionan. Entonces, de la misma manera que nosotros, viste, cuando nosotros somos chicos tenemos cualquier enfermedad, sí. Lo que hace que nuestro sistema inmune sea fuerte es justamente enfermarnos o vacunarnos, que son las dos maneras de tener virus o bacterias, ¿sí? Eso hace que después, cuando seamos más grandes, no la pasemos tan mal, ¿no? Porque nuestro cuerpo tiene lo que se llama memoria inmunológica. A las bacterias le pasa lo mismo. Las bacterias tienen cierta memoria que hacen que cuando vos le das mucho antibiótico, ¿no?, al cuerpo, las bacterias se vuelven, por el proceso evolutivo, el mismo que explica Darwin para todas las especies que se van adaptando a su ambiente, las bacterias también participan. Las bacterias se van adaptando, entonces cada vez les hace menos. Es lo mismo que cuando vos, digamos, tomás mucho alcohol y cada vez tolerás más alcohol, claro, y cada vez tolerás más, sí. Y se vuelve una adicción. Bueno, el ejemplo es distante, pero sirve para ilustrar lo que sucede. O sea, el mismo antibiótico no deja de servir para esas bacterias. Entonces, claro. ¿qué pasa? ¿Qué hace la ciencia? Fabrica antibióticos más fuertes. Entonces, esa carrera es hacia ningún lado. Claro. Nos termina complicando. Sobre todo porque, ¿hace cuánto existe la vida en este planeta? 4.000 millones de años, ¿sí? La teoría del Big Bang, que dice, hace 13.000 millones de años todo explotó. Así la materia que estaba con un montón de temperatura después se fue enfriando, así se fueron formando los elementos pesados, los mundos, las estrellas y bla, ¿sí? Hace 4.000 millones de años existe la vida en nuestro planeta. ¿Cuáles fueron los primeros seres vivos que existieron? Las bacterias. Claro. Nosotros recién empezamos a existir como tales hace algo así como 200.000 años. Hace muy poquito. Hace 9.000 años tuvimos revolución agrícola. Es decir, dejamos de ser cazadores-recolectores, casi monos. Hace 9.000. Claro. Contra 4.000 millones de años.
obviamente que vienen de hacer una carrera evolutiva muchísimo más larga. Entonces estamos frente a un problema recontra grave. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer mientras tanto? Bueno, como no lo podemos solucionar directamente, lo que podemos hacer son estrategias de mitigación. Es lo que se hace, valga también la distancia, con el cambio climático. ¿Qué sucede con el cambio climático? Como vos no podés eliminar toda la quema de combustibles fósiles en 20 años, sino que es un proceso muchísimo más largo. No es que, es decir, vamos a tener calentamiento global de acá hasta varios años adelante. Nosotros vamos a estar recontra muertos. Digo, para dar una proyección, ¿no? Es lindo como te lo va contando, ¿no? No solo... Me gusta que es claro el tipo. Sí. Bueno, pero hay que... Estamos en el Día de los Muertos. Sí. Hay que después voy a hablar de eso. Con el cambio climático, los científicos elaboran estrategias de mitigación, es decir, para paliar sus efectos. Bueno, con las bacterias multiresistentes hay que hacer más o menos lo mismo. O sea, no hay una solución no las podemos mágica. eliminar de una. A ver, algo que se me ocurre a mí desde el desconocimiento absoluto es, ¿esto se relaciona de alguna manera con la falta de higiene por ahí de un hospital en particular con otro o no? Es vital. Es vital. El primer mandamiento es un mandamiento que la humanidad conoce desde mediados del siglo XIX, que es que hay que lavarse las manos. Para los profesionales de la salud es vital lavarse las manos. Yo hablaba con una especialista que labura como intensivista en el sanatorio Otamendi y me dice, nosotros lo tenemos recontra internalizado, pero hay veces que no. Entonces, cada vez que sos paciente, porque nosotros también somos pacientes los médicos, cada vez que sos paciente tenés la obligación de exigirle al profesional que te está atendiendo que se lave las manos delante tuyo. Se tiene que lavar las manos, o sea, es algo tan básico como eso. Ni siquiera pedimos que usen barbijo, deberían usar barbijo. Dice, se tienen que lavar las manos. Es el primer mandamiento y es fundamental. El segundo es la limpieza de superficies. Imagínate las salas de terapia intensiva. Claro. Es vital eso, ¿no? Los aparatos. Desde el catéter hasta el monitor, hasta las bombas de infusión, todo lo que vos ves en una sala de terapia intensiva tiene que estar 100% limpio, tiene que ser totalmente aséptica esa sala. Lo mismo para los visitantes. Cuando vos sos familiar, a mí me tocó hace poco ir a visitar a mi hermana, estuve internada, es fundamental las normas. Digo, la gente del hospital se lo tiene que pedir amablemente a los visitantes y los visitantes tienen que cumplirlo, si no se tienen que ir. Digo, no se dan cuenta de todo el mal que hacen con la falta de higiene. Hay normas que son básicas. De hecho, muchas veces a mí lo que me sorprendía era que cuando entraban los enfermeros a limpiar a mi hermana, a limpiar las heridas y demás, agarraban y tiraban todo, ¿no? Era como que producían mucha basura y yo decía, wow, producen un montón de basura con cosas descartables que salen un montón de guita, alguna podría reutilizarla. Y no, claro, vos tenés que descartar absolutamente todo, porque estás ingresando desde afuera. Entonces muchas veces ese tipo de cosas no están tan claras. Y lo peor que siempre decimos, ¿no? Incluso desde un argumento mercantil es un problema, ¿no? No solo es un problema de salud pública porque queremos a las personas y queremos que no se mueran. Es un problema mercantil. ¿Por qué? Porque las personas que agarran otra infección distinta a la infección con la cual llegaron, al problema, a la enfermedad con la cual llegaron, están mucho más tiempo en el hospital. Los tiempos de hospital salen dinero. Es decir, a los hospitales también les cuesta eso. Necesitan los hospitales, para funcionar bien de una lógica de eficacia del mercado, necesitan rotar muchísimo más sus camas, ¿no? Necesitan ingresar más pacientes. Eso no sucede cuando vos tenés una infección intrahospitalaria. Te quedás por más tiempo, ¿no? Entonces hay ahí un montón de cuestiones a tener en cuenta, que visibilizan la complejidad de, realmente es un problema de salud pública que muchas veces no se le da pelota y hay que tenerlo presente. En Argentina se sancionó una ley en 2022 que es una ley de antimicrobianos, que apunta justamente a tener presente esto, ¿no? Que los médicos no receten por recetar. Para eso es necesario tener un diagnóstico más certero. Para tener un diagnóstico más certero tienen que dialogar más con la gente. Entonces, o sea, que no se abuse de los antibióticos. Exacto. Claro. A vos te dan un antibiótico que posiblemente tiene una potencia funciona como un analgésico, te mejora, vos te sentís mejor apenas lo tomás, pero no necesariamente es el que tenés que tomar. Y si no es el que tenés que tomar, todo el tiempo estamos moviendo la manija, ¿no? de esa carrera evolutiva. Entonces estamos frente a un problema. Cada vez que vos te tomás un remedio cuando no lo tenés que tomar, cuando tu cuerpo no lo necesita, estamos frente a un problema. Es por eso que se está hablando mucho desde hace tiempo en todos los espacios internacionales, sobre todo de algo que se conoce como medicina de precisión.
que es muy básica la idea, que es la medicina de precisión, que la gente consuma aquello que tiene que consumir y no otra cosa, ¿no? Si vos lo pensás, por ejemplo, para un problema de salud mental, siempre lo digo, pero es como muy evidente, todo el tiempo te dan, digamos, herramientas farmacológicas, remedios, medicamentos, son súper genéricos. Nuestro cuerpo no necesita cosas genéricas, vos necesitas algo que ataque el problema. Una cosa es no saber, no tener la ciencia suficiente, no haber llegado a esa evidencia que se necesita, y muchas otras es, por un lado, medicar cuando no hay que medicar lo que se medica, y otra cosa es la automedicación. Ahora, esa ley que vos decís, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se controla que se aplique? No, por ahora es muy difícil. Es muy difícil porque, si bien hay algunas estrategias para generar barreras, es decir, hay medicamentos que en el pasado vos lo podías conseguir. No sé si, registran esta situación, pero hubo un momento hace 4 o 5 años que vos podías acceder a medicamentos sencillos, ¿no? Pero incluso en kioscos. Vos antes, en kioscos de barrios, ¿no? Ibas y sin ninguna receta, sin ninguna prescripción, ibas y te comprabas un analgésico, no voy a poner marca, ¿sí? Y no estoy hablando de antibióticos. Un paracetamol, un ibuprofeno. Sí, ibas y ahora eso está existiendo. Ahora está un poquito más, está un poco más controlado, ahora está un poquito más regulado. Es decir, los comercios que no se dedican a la venta de insumos de salud pueden tener algun tipo de problema. Que la kiosquera del barrio sacaba una cajita y revolvía la caja de zapatos y los blisters todos recortados. Sí, tremendo. Bueno, es un medicamento. Lo que sucede con esta ley de antimicrobianos es que se intentan movilizar algunas acciones tendientes a regular todo esto, pero no estaba muy claro cómo sucede, porque falta todavía que se reglamenten algunas acciones. Hay algunas barreras que se ponen, como que vos tenés que necesitar recetas cada vez más específicas. Viste que muchas veces vamos al médico y puteamos porque el farmacéutico nos dice, bueno, pero falta este dato, bueno, pero falta este otro dato. Bueno, eso en realidad, por más que en el momento nos complica la vida, porque queremos llevarnos ese medicamento que fuimos a buscar, en muchos casos tiene que ver con reglas que hacen a una salud más segura. Pero el problema es la cultura que tenemos. Y romper contra la cultura no se rompe con una ley, ni con 2 leyes, ni con 3 leyes. Hace falta cambiar los comportamientos. Y hace falta una cuestión educativa que justamente apunte a eso. La salud no es algo con lo que se pueda joder, digamos.